No era hombre malo, un poco dado al vino, descuidado, y que a veces en Esparta noche solía ser, dejando sola y sin compañía a su mujer Elpinice. Pues si falto de atención y tomado del vino, conquistó tantas ciudades y alcanzó tantas victorias, es claro que, de haber estado cuerdo y atento, ninguno de los griegos, ni antes ni después, hubiera igualado sus hechos. Cuando Pausanias concertó aquella traición con los bárbaros, escribiendo cartas al rey y a los aliados, empezó a tratar con aspereza y altanería a los demás griegos, mortificándolos en muchas ocasiones con su modo insolente de mandar y con su necio orgullo. Simón, en cambio, hablaba con dulzura a los que habían sido ofendidos, se mostraba afable, y sin que se echara de ver, iba ganando el imperio de la Grecia, no con las armas, sino con su genio y con la bondad de sus palabras. Con estas palabras, Plutarco describe a Simón, el hijo de Milcíades, uno de los héroes de Maratón, que fue quien lideró a los atenienses luego de la victoria contra los persas y los condujo a la formación del imperio ateniense. Tras expulsar a los persas de la Hélade, los espartanos se sintieron plenamente satisfechos de su valerosa hazaña y volvieron a su polis para reanudar su vida comunitaria, cerrada y bien disciplinada. El liderazgo de la alianza helénica que habían conformado para combatir a los asiáticos les permitía a los espartanos llevar adelante una política expansionista e imperialista, pero su carácter cerrado y decidido por demás los llevó a conformarse con sus valles y su sistema productivo, que había permanecido intacto, ya que habían impedido que los invasores ingresen en la región del Peloponeso. Los espartanos no poseían una flota propia y tampoco la deseaban. Los atenienses, en cambio, habían experimentado una suerte bien distinta. Su ciudad había sido arrasada por los persas, y la escasez de tierras fértiles hacía que la economía y la subsistencia de sus habitantes dependiera del grano proveniente del Mar Negro, que los obligaba a mantener el Helesponto y el norte del Mar Egeo libres de amenazas. Además, los atenienses tenían un fuerte apego sentimental por sus parientes jonios. Abandonarlos a la dominación persa les habría disgustado y también les habría hecho quedar mal. Por todos estos motivos, los atenienses pensaron que les interesaba asumir la jefatura de las fuerzas navales. La flota ateniense, por su parte, había demostrado su clara superioridad frente a los medos en la batalla de Salamina. Plutarco cuenta que en esta batalla el almirante de Jerjes era un guerrero valiente y grande. Se esforzaba disparando el arco desde su gigantesca galera, como si estuviese en una muralla. Un almirante que pretende ganar la batalla naval disparando él mismo las flechas. El punto era que el mando de la flota de la Liga Helénica estaba al mando del espartano Pausanias. Pero en el año 478, mientras la flota estaba en Bizancio, los propios espartanos empezaron a quejarse de que Pausanias, según decían, se comportaba como un déspota oriental. Se vestía a la manera persa y había reforzado su posición con una guardia personal formada por medos y egipcios. Los espartanos, que no tenían demasiado interés en conservar el mando de la flota, pensaban que le iba a resultar poco útil, le cedieron la jefatura de la flota a los atenienses, que desconcertados recibieron de brazos abiertos lo que tanto anhelaban. Más tarde, los espartanos y sus aliados lamentarían esta acción. Simón asumió el mando de la armada y le devolvió la libertad a las islas y polis del mar Egeo, recobrando las colonias del Bósforo que le permitían el paso hacia el Mar Negro. Los atenienses notaron que los espartanos comenzaban también a inquietarse por la reedificación de sus murallas, que por consejo de Temístocles se extendieron desde la ciudad hasta el puerto, hasta el Pireo, cubriendo una distancia de 6 kilómetros de largo. Esa construcción sería conocida como los muros largos. Sabiendo que si conservaban la superioridad naval y podían ponerse a salvo tras su muralla, en caso de guerra, la superioridad terrestre quedaría en la nada.
Conscientes de que los espartanos constituían un aliado ambivalente y que la amenaza persa seguiría latente, Atenas tomó la iniciativa y comenzó a formar una alianza para pasar al ataque. Conformaron una alianza que los historiadores posteriormente llamaron la Liga de Delos o la Liga Deloática. Los griegos de Jonia y de las islas del Egeo veían en la escuadra ateniense la única posibilidad de impedir la vuelta del dominio persa. Su nombre surgió a partir de que originalmente el tesoro de la liga, al cual todos debían contribuir, quedó emplazado en el templo de Apolo en la isla de Delos. En el año 477, los representantes de Atenas y de unas 150 polis se reunieron en Delos y prestaron un juramento que los vinculaba para combatir contra los persas. Los miembros de esta alianza firmaron un tratado con Atenas, por el que se comprometían a suministrar anualmente barcos o dinero para realizar operaciones de hostigamiento contra Persia y al mismo tiempo a respetar la autonomía interna de las distintas polis de la alianza. La política de la liga era fijada por una asamblea donde cada polis tenía un voto, independientemente de su tamaño. Pero el mando de la liga, lo que vendría a ser el poder ejecutivo, correspondía a un alto mando ateniense, que estaba encargado además de controlar el tesoro. La administración de este tesoro, como suele pasar, fue una cuestión sumamente escabrosa, a tal punto que varios años más tarde los aliados acusarían a Atenas de enriquecerse a costa de dicho tesoro. De ese modo, el poder quedó concentrado desde el primer momento en manos de Atenas. El número de polis de la alianza pasó de unos 150 en el año 477 a más de 450 polis para el 420 a.C. Algunos estados, prefirieron no entrar en ella, sobre todo aquellos que le tenían más temor a Atenas que a los persas, y otros decidieron basar su seguridad en la pertenencia a la Liga del Peloponeso. Como era habitual en las alianzas griegas, todos los estados juraron tener los mismos amigos y los mismos enemigos. Además, la asociación se formó con la intención de que tuviera un carácter permanente. Mientras que los objetivos de la Liga del Peloponeso nunca estuvieron bien definidos, los de la Liga de Delos estuvieron muy claros desde el primer momento. Poner freno al poder persa, conseguir botín como compensación por los daños sufridos durante la guerra y la pura venganza. Algunos estados grandes, como por ejemplo las islas de Lesbos, Samos, Quíos, Naxos y Tasos, decidieron contribuir con barcos. La mayoría, sin embargo, prefirió entregar sus aportaciones en metálico directamente. Con el paso del tiempo, algunas polis grandes pasaron también a pagar en metálico. Plutarco cuenta que los aliados comenzaron a pagar sus contribuciones, pero que no daban los hombres y las naves que correspondían, y que no teniendo que hacer la guerra, aspiraban solo a cultivar sus campos y a vivir en reposo, habiéndose hecho la paz con los bárbaros. Simón, que había tomado el mando de la armada tras la deposición de Pausanias, dejaba a los aliados que se acostumbrasen al reposo y a estarse quietos en su casa, haciéndose labradores y negociantes pacíficos, con el regalo y la inexperiencia. Y dice que, en cambio, a los atenienses, que todos a su vez servían en las naves y se ocupaban de las cosas de guerra, con los sueldos y a costa de los aliados, los hizo en breve tiempo señores de los que contribuían. Porque, como estaban siempre navegando, manejando las armas, mantenidos y ejercitados en las continuas expediciones, se acostumbraron a aquellos a temerlos y a obsequiarlos, haciéndose insensiblemente sus tributarios y sus esclavos, en lugar de sus compañeros. Las primeras acciones de la Liga de Delos fue echar a los piratas de la isla de Siros, que causaban grandes daños, y limpiar de obstáculos la ruta del Helesponto. Los atenienses, entonces, se dirigieron contra Siros, que estaba habitada por piratas. Tras esclavizar a estos y a sus familias, establecieron en la isla una especie de colonia llamada Clerurquía. A diferencia de la mayoría de las colonias griegas, que eran plenamente autónomas e independientes de su metrópolis, la Clerurquía formaba parte del territorio ateniense, ya que todos sus habitantes, llamados clerurcos,
conservaban la ciudadanía ateniense. Estos eran seleccionados entre los ciudadanos más pobres y recibían una parcela de tierra, que era conocida como cleros, y de ahí deriva su nombre, clerurco. Esta parcela de tierra era de un tamaño suficiente como para que el propio clerurco pudiera generar una riqueza para costearse el equipamiento de hoplita, prestar servicio militar y así poder conservar la ciudadanía o ganársela. Las clerurquías desempeñaron una doble función. Por un lado, le proporcionaba una salida a los pobres y actuaba, por otro lado, como una guarnición del emergente imperio ateniense para disuadir a quienes intentaban sublevarse contra Atenas. Poco después, los atenienses y sus aliados zarparon rumbo a Caristo, al sudeste de la isla de Eubea, y obligaron a la ciudad a unirse a la Liga de Delos. Naturalmente, Atenas comprendió que la fuerza de la Liga dependía de la unión de todas las polis. Entonces, cuando la isla de Naxos decidió abandonar la Liga, los atenienses se presentaron con su armada frente a las puertas, para que recapaciten sobre su decisión. Si las demás polis seguían el ejemplo de Naxos, la Liga se podría desintegrar fácilmente. Frente a la obstinada negativa de los habitantes de Naxos, y como castigo ejemplar, los atenienses derribaron las murallas de la ciudad y confiscaron su tesoro. A partir de ese momento, el resto de las polis griegas comprendieron perfectamente cuál era la naturaleza de la alianza. Por otra parte, Simón demostró ser un líder hábil que potenció la expansión ateniense y el fortalecimiento de su flota. Se cuenta que también era hábil en estratagemas y que tras la captura de la ciudad de Sesto reunió el botín, el cual debía dividirse con los demás aliados. Por un lado puso a los prisioneros de guerra y por otro todo el oro, la plata, las armas y los demás bienes que habían obtenido. Y les dijo a los aliados que eligiesen cualquiera de los dos. Los aliados naturalmente eligieron a los bienes materiales, y Simón fue seriamente reprendido por sus conciudadanos. Pero luego bajaron desde Frigia los familiares de los cautivos y fueron intercambiados por un precio mucho mayor. Así ganó fama la astucia de Simón. La riqueza que obtuvo Simón, cuenta Plutarco, que la gastaba con sus conciudadanos. Dice: quitó las arcas de sus posesiones para que los forasteros y los ciudadanos necesitados pudieran tomar libremente los frutos que le gustasen. En su casa había mesa frugal, sí, pero que podía bastar para muchos cada día. Y de los pobres podía entrar a ella el que quisiese, encontrando comida sin tener que ganarla con su trabajo, para atender solamente a los negocios públicos. Aristóteles dice que la mesa de Simón no era franca para todos los atenienses, sino que solo para los compatriotas de su demo. Plutarco, en cambio, dice que le acompañaban algunos jóvenes bien vestidos, cada uno de los cuales, si se llegaba a Simón algún ateniense anciano con pobres ropas, cambiaba con él las suyas, hecho que se tenía por muy fino y delicado. Ellos mismos llevaban igualmente dinero en abundancia, y acercándose en la plaza a los pobres menos mal portados, les introducían secretamente alguna moneda en la mano. Y dice que Simón no hacía esto para ganarse a la muchedumbre, ya que siempre se inclinó hacia un gobierno aristocrático, enfrentándose en varias oportunidades a Arístides, a Temístocles y a Efialtes, quien quería debilitar al Senado del Areópago. Hacia el año 464, un gran terremoto asoló Lacedemonia, el más fuerte jamás registrado hasta ese entonces. Casi todas las construcciones de Esparta fueron destruidas, el gimnasio se hundió y mató a la mayoría de los jóvenes que se estaban entrenando. En medio de la confusión y el desastre, los hilotas, los esclavos espartanos y algunos periecos aprovecharon la oportunidad y se rebelaron contra los espartiatas. Los rebeldes tomaron por sorpresa a los espartiatas que, contando con un número abrumadoramente mayor de hombres, dieron muerte a muchos, pero una vez que los espartanos se reorganizaron, pudieron rechazarlos. La guerra
estaba lejos de estar clara para Esparta. Los hilotas se refugiaron en el monte Itome, y los espartanos, incapaces de desalojar a los rebeldes de su fortaleza, pidieron ayuda a las ciudades que técnicamente seguían estando aliados en virtud de la Liga Helénica que habían formado en el año 481 para defender a Grecia de los persas. Y los atenienses tenían fama de ser los mejores en la guerra de asedio. La solicitud de Esparta a Atenas generó un tenso debate en la asamblea ateniense. Simón defendió la alianza entre Atenas y Esparta, exhortando a sus conciudadanos a que no permitieran que Grecia quedara coja y su ciudad privada de su compañera de yugo, recordándoles que fueron los espartanos quienes se sacrificaron en las Termópilas y vencieron a los medos en Platea, mientras que Fíaltes los invitó a que la dejasen en el suelo para hacer pisada su orgullo. Simón ganó la partida y salió hacia Esparta con un ejército de 4.000 hoplitas. También llegaron a Esparta tropas de otros estados de la liga. El comportamiento de los soldados atenienses en Esparta desencadenó el pánico de la población conservadora y claramente xenófoba. Los atenienses fueron los únicos aliados que fueron despachados de regreso a su patria. La brusquedad de ese despido ofendió hondamente a los atenienses y quebró la delgada alianza que los unía. Este desplante fue la chispa que desencadenó la guerra más cruenta y larga a la que se hayan enfrentado los griegos entre sí, la guerra del Peloponeso. Nos resulta llamativo que un desplante, que una ofensa, que los sentimientos jueguen un papel tan importante en el desarrollo y vida de los estados, a tal punto que si lo vemos con los ojos de hoy nos puede resultar absurdo. Sin embargo, como ya vimos, la conciencia y el plano emocional siempre estuvo presente en la memoria colectiva del pueblo. En la Ilíada de Homero, la guerra de Troya es desencadenada porque la diosa Eris no es invitada a la boda de Titis y Peleo. Rencorosa y ofendida, deja una manzana con la frase «para la más hermosa». Atenea, Afrodita y Hera se pelean por la manzana y Zeus, para dirimir la disputa, elige a Paris de Troya. Afrodita, para ganarse su favor, le ofrece el amor de la mujer más hermosa del mundo, que era Helena de Esparta, que estaba casada con Menelao. Si la guerra de Troya entonces comienza porque una diosa no fue invitada a una fiesta, los atenienses tenían algún motivo más para enojarse. A raíz de este hecho, Atenas firmó entonces una alianza con Argos, la eterna enemiga de Esparta. Y además, Simón fue condenado al ostracismo por su error de cálculo, dejando el camino expedito a Efíaltes y sus socios, que proponían una democracia radical. En cuanto a la guerra entre Esparta y los hilotas, esa guerra fue conocida posteriormente como la Tercera Guerra Mesenia, supuso un trauma para los espartanos. La violencia y la desconfianza hacia los hilotas aumentó considerablemente, y la policía secreta, la Cripteia, comenzó a tomar medidas mucho más drásticas contra ellas, entrenando a sus jóvenes para que de forma sigiliosa asesinaran a aquellos hilotas que fuesen potencialmente más rebeldes. En Atenas, el fin del predominio de Simón marcó el comienzo de una democracia plena, tomando el término democracia en el sentido griego, de repartos de derechos y cargos en el poder entre los ciudadanos, pero que excluía a los esclavos, a las mujeres y a los extranjeros. Irónicamente, el poder naval que había impulsado Simón, que promovía un gobierno aristocrático, desempeñó un papel importante en el desarrollo de las formas democráticas a la que él mismo se oponía. Simón promovía una democracia moderada de hoplitas, un gobierno de todos aquellos ciudadanos que fueran capaces de costearse armas y armaduras. Pero el éxito de sus operaciones navales puso sobre el escenario la importancia cada vez mayor para el Estado de los hombres que remaban en los trirremes, los cuales iban moderadamente de pobres a verdaderos indigentes. El hecho de que los remeros tuvieran un papel cada vez más decisivo en el funcionamiento de la ciudad contribuyó a que los ricos y a los nobles
les resultara cada vez más difícil mantener el monopolio del poder político que tradicionalmente habían detentado. En consecuencia, las reformas democráticas echaron por tierra la ventaja de la que disfrutaban los aristócratas, aunque no se tomó ninguna medida para eliminar la incapacidad política de las mujeres o para abolir la esclavitud. Efíaltes aprovechó el destierro de Simón y logró la aprobación de una serie de reformas democráticas muy significativas. Disminuyó considerablemente el poder y el prestigio del viejo Consejo del Areópago. A instancia de Efíaltes, la Asamblea aprobó una serie de medidas que restringían la jurisdicción del Areópago, trasladando muchas de sus competencias a la Asamblea del Pueblo. No obstante, Efíaltes sabía claramente a lo que se exponía, y para no mostrarse tan radical con las añejas tradiciones aristocráticas, le dejó al viejo Consejo Aristocrático jurisdicción sobre los delitos de homicidio y algunas cuestiones religiosas. Pero a pesar de ello, Efíaltes fue misteriosamente asesinado. Más allá de las rencillas internas entre los atenienses, la forma de gobierno democrática que ellos habían creado comenzó a ser una forma ejemplar de gobierno, y muchas polis comenzaron a copiar esta forma de gobierno. Atenas lideraba la Liga de Delos, lo que en los hechos era un imperio. Mientras la cultura griega florecía por todo el Egeo, las tensiones entre Atenas y Esparta fueron enturbiando progresivamente la escena. Si bien Atenas dominaba los mares y Esparta se había quedado quieta en su territorio, suponía un enemigo letal para Atenas dado a la cercanía de su territorio y a la fortaleza de su ejército. A la muerte de Efíaltes, entraría en escena el político más famoso de la historia de Atenas, un hombre que dio al siglo de oro de Atenas su propio nombre, el siglo de Pericles.